Hola, ¿cómo están? Esta es la clase número 7 desde que empezamos a dar clases en línea. Vamos a comenzar. La clase pasada introdujimos funciones especiales, la función gamma, la función beta y la función error. Y el día de hoy vamos a introducir las funciones de Bessel. Vamos a partir de la ecuación diferencial de Bessel. Ok. Siguen siendo funciones especiales. Bueno, fueron nombradas en honor a Friedrich Bessel, un matemático y astrónomo alemán, pero fue Daniel Bernoulli quien las introdujo en 1732. Las funciones de Bessel son solución de la ecuación diferencial de Bessel, que la tenemos aquí. X cuadrada, y' más xy' más x cuadrada menos alfa cuadrada por y igual a 0. Y a esto es a lo que llamamos ecuación diferencial de Bessel de orden alfa. Alfa pertenece a los reales positivos. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, que es importante porque en la tercera unidad va a resultar en un caso de aplicación. Entonces ahorita simplemente vamos a resolver la ecuación y a plantear las funciones. Como ya sabemos, el punto en donde quiero centrar la solución es 0. Y la primera pregunta que debo responder es si 0 se trata de un punto ordinario o singular de esta ecuación diferencial. Para eso, necesito llevarla a la forma general, es decir, necesito obtener p de x y q de x. La forma general resulta cuando el coeficiente de y' es 1. Es decir, que debo dividir toda la ecuación diferencial entre x cuadrada. Y de esa manera sé que p de x resulta al dividir x, que es el coeficiente de y', entre x cuadrada, y eso resulta en 1 sobre x. Para obtener q de x mayúscula, necesito dividir x cuadrada menos alfa cuadrada, que es el coeficiente de y en la ecuación diferencial, sobre x cuadrada. Eso resulta x cuadrada menos alfa sobre x cuadrada. Ahora, yo puedo ver rápidamente que las funciones no son continuas en 0, porque tengo x en el denominador. Cuando yo intente sustituir 0, tengo una indeterminación. Eso significa que se trata de un punto singular. Ya que sé que se trata de un punto singular, lo siguiente que debo responder es si es un punto regular o irregular. Para eso, las pruebas, ¿lo recuerdan? Lo vimos en la clase previa antes de salir de vacaciones, que si yo multiplico x por p de x y x cuadrada por q de x y elimino la indeterminación que tenía al principio, entonces se trata de un punto singular regular. Aquí lo tengo. X por p de x es 1, una constante. X cuadrada por q de x es x cuadrada menos alfa cuadrada, una expresión que ya no tiene ningún problema cuando x vale 0. Es decir, además, recuerden que dijimos que todos los polinomios son considerados analíticos, entonces en este caso tengo que concluir que 0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial. Es decir, que puedo aplicar el método de Frobenius. Vamos a eso. Tengo entonces nuevamente mi ecuación diferencial. Ya sé que el punto en donde quiero centrar es 0. Y recuerden que el hecho de que sea singular regular significa que x por p de x y x cuadrada por q de x pueden representarse en series de potencias. Aquí lo tengo. X por p de x puede ser la suma desde n igual a 0 hasta infinito de p subíndice n por x a la n. Recuerden que estas p subíndice n son los coeficientes, los represento con minúscula, la función con mayúscula.
Aquí desarrollé los primeros términos, P0 más P1 por X más P2 por X cuadrada. Esto se sigue hasta el infinito. Pero esto tengo que igualarlo a X por P de X, que ya determinamos arriba, vale 1. Eso significa que P0 es 1. Es el término que no está asociado a ninguna X, o X elevada a la 0. Todas las demás, P1, P2 en adelante, P subíndice n, tienen que valer 0. Entonces aquí lo puse, P subíndice n igual a 0 desde 1, 2, 3 hasta infinito. X cuadrada por Q de X, lo mismo, puedo desarrollarla en series de potencias, como la suma desde 0 hasta infinito de Q subíndice n por X a la n. Aquí desarrollé los primeros términos, Q0, Q1 por X, Q2, aquí me faltó, listo. Q0, Q1 por X, Q2 por X cuadrada, se sigue hasta el infinito. Y esto tengo que igualarlo a la expresión que determinamos para X cuadrada Q de X, que es X cuadrada menos alfa cuadrada. Entonces sobrevive este término que no está asociado a ninguna X, y este término, eso significa que Q0 vale menos alfa cuadrada, Q2 vale 1, porque aparece X cuadrada aquí, y todas las demás Q's valen 0. Por eso lo puse aquí, Q subíndice n igual a 0, n igual a 1, 3, me salté el 2 porque sobrevivió, 4, 5 y ahí sigue hasta el infinito. Esto me permitió encontrar rápidamente que P0 vale 1, que Q0 vale menos alfa cuadrada y Q2 vale 1, todo lo demás 0. Ya que encontré eso, planteo la solución de Frobenius. Y es igual a X a la R por la suma desde n igual a 0 de A subíndice n por X a la n. Recuerden que esto resulta de una combinación de Cauchy-Euler con soluciones en torno a puntos ordinarios. Recuérdenlo. Tengo la solución ya planteada, entonces lo que voy a hacer ahora es plantear la primera y segunda derivadas que voy a tener que sustituir en la ecuación diferencial. Tengo aquí la expresión, la primera derivada, que recuerden empezó en 0 porque no hemos determinado cuál es el valor de r. Y la segunda derivada, lo mismo, empieza en 0 porque no hemos determinado cuánto vale la r. Pero cuando utilizamos el método de Frobenius, cuando lo introdujimos por primera vez, dijimos que ese desarrollo que hicimos en su momento era un desarrollo general que iba a aplicar siempre. Es decir, que no voy a tener que repetir todo el proceso, sino utilizar únicamente los resultados que obtuvimos en ese momento. Determinamos la ecuación inicial. Si recuerdan, sustituimos en la ecuación diferencial, juntamos todo en una sola serie, y del término cuando n era igual a 0, obtuvimos la ecuación inicial, que resulta ser r cuadrada más P0 menos 1 por r más Q0 igual a 0. Si yo sustituyo, P0, dijimos vale 1, 1 menos 1, este término se elimina, y únicamente me queda r cuadrada más Q0, pero Q0 determinamos que vale menos alfa cuadrada. Entonces la ecuación inicial se convierte en r cuadrada menos alfa cuadrada igual a 0. Esto me indica que las raíces son R1 igual a alfa, R2 igual a menos alfa. Con cada una de estas raíces voy a obtener una de las soluciones de la ecuación diferencial. En esa ocasión llegamos a esta expresión. Fíjense, aquí les señalé con amarillo que esta suma empieza en n igual a 1 porque ya lo dije hace rato. N igual a 0 lo sacamos porque de ahí obtuvimos la ecuación inicial.
Entonces esta expresión es la misma que obtuvimos en ese momento y empezaba en n igual a 1 porque ya sacamos n igual a 0. Entonces recuerden que dijimos que este resultado es general, vamos a aplicarlo ahora y para eso necesitamos simplificar esta suma que aparece aquí, en donde están asociados los coeficientes p y q minúscula. Como ya sabemos que no sobreviven todos, tenemos que simplificar esa expresión en morado. Por eso la coloqué de este lado, la separé, la suma desde m igual a 0 hasta n de m más r por p subíndice n menos m más q subíndice n menos m, todo esto multiplicado por a subíndice m. También este desarrollo ya lo habíamos hecho, cuando m es igual a 0, me queda r, p subíndice n, q subíndice n, a 0. Cuando m vale 1, 1 más r, n menos 1, más q n menos 1 por a1. Y así me sigo. Fíjense que la tendencia, lo mencionamos también en su momento, p subíndice n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, y así se sigue. Aquí tengo puntos suspensivos hasta 2, 1, 0. Lo mismo pasa con las q's, n, n menos 1, n menos 2, 2, 1, 0, hasta que termina. Y con las a, con los coeficientes a pasa al revés. Empiezo en 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos, n menos 2, n menos 1, a n. Estos son los términos desarrollados de esta suma. Entonces, solamente voy a considerar los términos que sobreviven. Yo puedo saber rápidamente que serán cuando m valga n menos 2, porque aquí está contenido q2, que sobrevive, y el término m igual a n, porque aquí tengo p0 y q0. Muy bien. Ya que determiné que estos son los que sobreviven, lo tengo de este lado. Que la suma se convierte en an menos 2. Este an menos 2 viene de este término, del m subíndice n menos 2, porque p2 vale 0. Entonces este se va. ¿De acuerdo? Y q2 vale q2 vale 1, entonces es 1 multiplicado por a subíndice n menos 2, aquí está. Y n más r menos alfa cuadrada por a subíndice n resulta del último término, p0 vale 1, por eso queda n más r, y q0 vale menos alfa cuadrada. Ahí está. Esta expresión es la simplificación de la suma. Voy ahora a sustituirla en la expresión que tenía originalmente, que es esta serie que tengo aquí arriba. Dice sustituyendo en la serie completa. Tengo esta misma serie, solo que ya sustituí mi simplificación. Son estos dos términos. Ahora, para que esta expresión se cumpla sin importar el valor de x, es decir, que todo el lado izquierdo sea igual a 0, yo necesito que todo lo que está entre corchetes, todos los coeficientes, se hagan 0. De lo contrario, x tendría que valer 0. Eso no me sirve de nada. Entonces, para que se satisfaga, todos los coeficientes los igualo a 0. De aquí voy a obtener la expresión recursiva. Aquí en azul les señalé que estos dos términos están asociados a subíndice n. Por eso los estoy juntando aquí. Tengo n más r por n más r menos 1, que es este primer término, n más r menos alfa cuadrada, que es este segundo término, y ahí factoricé a subíndice n porque ambos están asociados a ese término. A este término le tendría que estar sumando a n menos 2 e igualando a 0. Entonces este a n menos 2 lo paso del otro lado y por eso aquí aparece menos a n menos 2. Señalé después que estos términos tienen n más r.
puedo factorizar un n más r. Aquí lo tengo, n más r multiplicado por n más r menos 1 más 1 y el alfa cuadrada menos alfa cuadrada lo dejo ahí. Todo esto por a subíndice n igual a menos an menos 2. De este término, este menos 1 con este más 1 se hacen 0 y me queda n más r multiplicado por n más r, que escribí aquí como n más r cuadrada menos alfa cuadrada por an igual a menos a subíndice n menos 2. Y ya que llegué a esto, voy a despejar a subíndice n. Y la expresión es esta que tengo aquí encerrada. A subíndice n es igual a menos a subíndice n menos 2 sobre n más r al cuadrado menos alfa cuadrada. Recuerden que siempre hay que despejar el término más grande. Si tengo n menos 2, quiere decir que es un término anterior a subíndice n. Esta expresión yo sé que debería trabajar desde n igual a 1. ¿Por qué? Porque desde el principio especificamos que esta serie funciona desde n igual a 1. Y como la expresión salió de la serie, entonces debe funcionar desde n igual a 1 y hasta el infinito. Pero vamos a revisar algo rápido. Si yo hago que n sea igual a 1, entonces me va a quedar a subíndice menos 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo a subíndice n menos 2, si n vale 1, 1 menos 2, menos 1. Y aquí es donde justo tengo un problema, porque el coeficiente a subíndice menos 1 no existe. Quiere decir que la expresión debe funcionar desde n igual a 2. Si yo sustituyo 2, me va a quedar a subíndice 2 menos 2, 0. A 0 sí existe. Entonces la expresión funciona a partir desde n igual a 2, 3, 4 y hasta el infinito. Esto no sucede en otros ejercicios. Recuerden que estamos analizando un caso especial. Pero si llegaran a toparse con algún ejercicio similar, entonces recuerden que no está de más verificar si efectivamente la expresión que obtuvieron empieza desde n igual a 1 como lo esperábamos, o si hay que hacer un ajuste como aquí en n igual a 2. Ok, entonces fíjense que vamos a tener un problema con el término n igual a 1, que en n igual a 1 me tendría que dar el coeficiente a 1, y como me daba algo extraño, lo eliminamos. Quiere decir que a 1 no sé cuánto pueda valer. Necesitamos hacer algo extra. Dice, si la expresión funciona desde n igual a 2, el primer término que arroja es 2. Claro, porque si yo sustituyo n igual a 2, me queda a subíndice 2 es igual a lo que me diga la expresión. Además, a0 es la constante de integración. Sí, si yo sustituyo, me va a quedar 2 menos 2, 0, a0. Pero ¿qué es lo que pasa con a1? Es el problema que les decía. No nos está dando información sobre a1. Entonces tenemos que hacer algo extra, algo que no habíamos necesitado en otros ejercicios anteriores. Me voy a regresar a la expresión general original. Fíjense, aquí la tengo. Esta expresión es la generalización que obtuvimos. Fíjense que aquí aparece todavía la suma que nosotros ya simplificamos. Me voy a tener que regresar a esta expresión y ver qué es lo que sucede. Dice, como la expresión de a subíndice n no sirve para n igual a 1, de la serie sacaré ese término para analizarlo. Entonces, ya que nos regresamos a esto, incluso antes de la simplificación de la suma, voy a sacar el término n igual a 1 para ver qué es lo que sucede con él. Si yo sustituyo n igual a 1, me queda 1 más r menos 1 que se convierte en r por a1. Y en esta expresión, si sustituyo n igual a 1, me va a quedar la suma de dos términos. La suma de los términos cuando m vale 0, que aquí está, y cuando m vale 1, que aquí está. Fíjense, cuando m vale 0 me queda 0 más r,
por Pn, n vale 1, menos m que vale 0, P1, más Qn que vale 1, menos m que vale 0, Q1, por a subíndice m, que m vale 0. Entonces me queda a 0. Más, ahora m vale 1, o sea, m es igual a n. Me queda 1 más r, 1 más r. 1 menos 1, P0. 1 menos 1, Q0, a subíndice m, a 1. Y esto multiplicado por x a la... Bueno, si tengo n más r menos 2 y ahora n vale 1, me queda x a la r menos 1. Y esto también tengo que igualar a 0. De acuerdo. De aquí, ¿qué simplificación puedo hacer? Bueno, que este término en rojo, ambos son 0. Tengo P1 y Q1, que yo ya sé para este ejercicio en especial, se hacen 0. De aquí voy a juntar los términos en... No veo bien ya este color. Bueno, voy a juntar estos dos. Tengo 1 más r por r más 1 más r, que viene de aquí. P0 vale 1, recuerden. Más Q0, pero Q0 vale menos alfa cuadrada. Aquí está. Y esto por A1. Puedo juntarlos porque todos están multiplicados por A1 y sigo igualando a 0. Desapareció el término de x porque yo quiero que esto se satisfaga sin importar cuánto vale la x. Por eso aquí tengo que lo que está entre llaves, todo el término que está entre llaves, los coeficientes que acompañan a x a la r menos 1, tienen que hacerse 0. Y de ahí es de donde sale esta expresión. De acuerdo. De aquí puedo factorizar un 1 más r. Y me va a quedar 1 más r multiplicado por r más 1. Menos alfa cuadrada por A1. Y esto puedo escribirlo como 1 más r al cuadrado menos alfa cuadrada por A1 igual a 0. Ok. Desarrollo ese binomio. Me queda 1 más 2r más r cuadrada menos alfa cuadrada por A1 igual a 0. Dice aquí, recuerda que r es igual a más menos alfa. Es decir, que este término cuadrático, cuando yo sustituya cualquiera de las dos raíces, me va a quedar alfa cuadrada positiva. Con esta alfa cuadrada negativa se va a eliminar. Entonces esta expresión que tengo aquí se reduce a 1 más 2r por A1 igual a 0. Recuerden que alfa pertenece a los reales positivos. Entonces, si yo quiero que esta expresión se satisfaga, entonces, para cualquier alfa, claro, para cualquier alfa, entonces A1 debe valer 0. No hay dudas, recuerden, R es alfa, que pertenece a los reales positivos, entonces no hay manera de que esto se haga 0. Salvo a lo mejor un caso específico, pero si yo quiero que se satisfaga siempre, A1 debe valer 0. Y eso era lo que estábamos buscando. Porque recuerden que nuestra expresión no nos decía nada sobre A1. Y ahora que hicimos esto, ya determinamos que A1 vale 0. Lo tengo aquí. En resumen, recuerden que las R's, tengo dos raíces, más menos alfa. Alfa pertenece a los reales positivos. Me quedó esta expresión recursiva para los coeficientes. Después de simplificar, determinamos que la expresión funciona desde 2, que A0 es la constante de integración generalmente, entonces no sé cuánto vale, y que A1 se hizo 0. Recuerden entonces también que la solución que estamos proponiendo es esta: y igual a x a la r por la suma desde n igual a 0 hasta infinito a subíndice n, x a la n. Ahora voy a tratar de obtener esta generalización
para los coeficientes a subíndice n. Ya tengo una expresión donde aparece a subíndice n, pero es recursiva. Entonces, lo siguiente es sustituir un valor de r, una de las raíces, desarrollar algunos términos para encontrar una generalización que no sea recursiva, que sea únicamente una función de n, para poder sustituir en mi solución. Seguimos. Tengo entonces la primera raíz, r1 es igual a alfa. Utilizo esta expresión que tenía arriba, an es igual a menos a subíndice n menos 2 sobre n más r, pero ahora r vale alfa, menos alfa cuadrada. Eso es igual a menos a subíndice n menos 2, no le pasa nada, sobre este término cuadrático puedo desarrollarlo, n cuadrada más 2n alfa más alfa cuadrada menos alfa cuadrada. Estos primeros tres términos son el desarrollo del binomio. Con eso alfa menos alfa se elimina y me queda menos a subíndice n menos 2 sobre n más 2 alfa. Y con esta expresión es con la que voy a trabajar. Como ya sé que la expresión funciona desde n igual a 2, ahí empiezo. En n igual a 2 me queda a2 es igual a subíndice 2 menos 2 es 0, me faltó el negativo, sobre 2 multiplicado por 2 más 2 alfa. De esta expresión, en el denominador, puedo factorizar un 2 y la expresión me quedaría menos a 0 sobre 2 al cuadrado, el 2 que ya tenía por el que factoricé, por 1 más alfa. Después, n igual a 3, me queda a 3, esto es igual a menos a 1, porque al sustituir 3, 3 menos 2 me da 1, sobre n, o sea 3, n más 2 alfa, es decir, 3 más 2 alfa. Pero está en términos de a1, y a1 ya determinamos vale 0, entonces a3 también vale 0. N igual a 4, me queda a4 igual a menos 4 menos 2, 2 a 2 sobre n, 4, por n más 2 alfa, 4 más 2 alfa, y a2 es un coeficiente que ya tengo de arriba. Puedo sustituir y me queda menos a... bueno, antes de sustituir, aquí este 4 que tengo de este lado, puedo escribirlo como 2 al cuadrado y factorizar del 4 más 2 alfa un 2, dejando 2 por 2 más alfa. Ahora sí, me conviene ya sustituir para propósitos de la generalización. Cuando yo sustituya a 2, este menos se va a multiplicar por el menos de arriba. Yo sé que eso es positivo, pero voy a dejarlo expreso como menos 1 al cuadrado. Por a0 sobre 2 a la cuarta, porque ahora se junta este 2 al cuadrado con el 2 al cuadrado que tenía en a2, y esto se convierte en 2 al cuadrado. Me queda un 2 aquí suelto. Me conviene dejarlo ahí para la generalización. Por 1 más alfa, que es el término que venía arriba, por 2 más alfa, que es el término que obtuve aquí. Ahora n igual a 5, rápidamente yo puedo saber que a subíndice 5 menos 2 es a3, y a3 vale 0, entonces a5 también va a valer 0. Lo que estoy obteniendo es que todos los impares se van a eliminar. Ya no los voy a considerar. N igual a 6, sustituyo, me va a quedar a subíndice 6 igual a menos 6 menos 2, 4 a subíndice 4 sobre 6 por 6 más 2 alfa. Voy a simplificar antes de sustituir a 4, que ya lo tengo. Eso es menos a 4 sobre este 6 puedo escribirlo como 2 por 3, y del 6 más 2 alfa voy a factorizar un 2. Entonces me queda 2 por 3 por 2 por 3 más alfa. Y este 2 por este 2 lo puedo escribir como 2 al cuadrado.
Cuando yo sustituya A4, que es el término que tengo arriba, me va a quedar menos 1 elevado al cubo por A0 sobre 2 a la 6. Este 2 al cuadrado que resulta se multiplica por el 2 a la cuarta, me deja 2 a la 6. Y este 2 que tenía arriba va a quedar multiplicado por el 3 que quedó suelto aquí. Y los otros términos, los otros factores son 1 más alfa por 2 más alfa por 3 más alfa que quedó aquí. Voy a desarrollar los otros, pero ya puedo ver tendencia. N igual a 8, menos 1 a la cuarta. Si aquí me quedaba menos 1 al cubo en el anterior, entonces aquí me queda menos 1 a la cuarta. A 0, fíjense que la tendencia era 2 a la 6, el anterior 2 a la 4, el anterior 2 a la 2. Entonces yo puedo esperar que aquí sea 2 a la 8. Y fíjense que aquí no escribí nada, pero puedo pensarlo como un 1 por 2, 1 por 2 por 3, 1 por 2 por 3 por 4 es lo que yo espero. 1 más alfa, 2 más alfa, 3 más alfa, 4 más alfa. No lo desarrollé completo, ustedes pueden hacerlo. Esto que estamos proponiendo es correcto. Para n igual a 10, yo también puedo especificar qué es lo que espero. Menos 1 a la 5 por A0 sobre 2 a la 10, 5 factorial. Ya no voy a poner el producto completo, pero ya sabemos es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 5 factorial. Por 1 más alfa, 2 más alfa, 3 más alfa, 4 más alfa, 5 más alfa. Lo mismo, pueden desarrollar cuando n vale 10 y verificar que esto que obtuvimos es correcto. Lo es. Entonces generalizo. Me doy cuenta que únicamente están sobreviviendo términos pares. El A10, A8, A6, A4, A2. Entonces por eso escribo A subíndice 2n. Y esto tiene que ser menos 1 elevado a la n, porque pensemos nada más en el de arriba. Si yo quiero obtener A subíndice 10, necesito que n valga 5. 2 por 5, 10. Y el menos 1 está elevada a la 5. Por eso si aquí tengo 2n, entonces voy a generalizar, menos 1 a la n. En todos aparece A0, entonces dejo A0. Esto sobre 2 a la 2n, también puedo verlo arriba. Aquí tengo 10 como subíndice y 10 como exponente del 2. Coinciden. 8 como subíndice arriba, 8 como exponente en el 2. Entonces, si aquí tengo 2n, también necesito un 2n en el exponente del 2. Fíjense que aquí arriba coincide. Si tengo 5 como exponente del menos 1, abajo tengo 5 factorial. Entonces, si arriba ya determinamos que necesito una n, abajo tendrá que ser n factorial. Y el producto de los términos que quedan, fíjense, es 1 más alfa, 2, 3, 4, 5. Llega hasta 5. El anterior llega hasta 4, que coincide con la potencia del menos 1 y con el factorial. Entonces, generalizo 1 más alfa, 2 más alfa, puntos suspensivos hasta n más alfa. Y esa es la expresión generalizada. Por la forma en que generalizamos, esta expresión funciona desde n igual a 1, 2, 3 y hasta el infinito. Vamos a verificarlo rápidamente. Esto es importante verificarlo porque recuerden que a esta expresión llegamos a partir de n igual a 2. Partimos de una expresión que funcionaba desde n igual a 2 y ahora planteamos la generalización. Pero la generalización ya permite incluir al 1. Por eso siempre hay que verificar eso. Y aquí tengo la prueba. Si n es igual a 1, me va a quedar A2 por 1, A2. Y esto es igual a menos 1 por A0 sobre 2 al cuadrado por 1 más alfa, que es la expresión que teníamos al principio. Y aquí lo podemos ver. Menos 1 a la 1 es menos 1. 2 a la 2n. N vale 1. Me queda 2 al cuadrado. Aquí está. N factorial es 1 factorial. Eso es 1.
y esto llega hasta n más alfa, hasta 1 más alfa. Entonces de todos los términos en el producto, solo considero 1 más alfa. Es correcto. Entonces esta generalización funciona desde n igual a 1. Y aquí tengo el resumen. A2n es esta expresión que la acabamos de revisar, que funciona desde n igual a 1, 2, 3 y hasta infinito. A2n más 1, o sea, coeficientes impares, todos son 0. Y esto funciona desde n igual a 0, 1, 2, 3, o sea, todos. Si yo sustituyo 0, me queda 2 por 0, 0 más 1, 1, a 1 vale 0. Y ya lo sabíamos. Entonces, tengo estas dos expresiones. Ya con esto puedo plantear mi solución. Pero para poder tener mi solución en una forma más simple o más compacta, vamos a simplificar A2n. Y para simplificarla, vamos a utilizar la función gamma. Por eso quería que primero viéramos las funciones especiales. Recuerden que para la función gamma, nosotros demostramos esta expresión, hicimos la integral, partimos de la definición de la función gamma, hicimos la integral y demostramos que gamma de x más 1 es igual a x por gamma de x. Entonces, si yo tengo gamma de n más 1 más alfa, eso, fíjense, puedo escribirlo como n más alfa por la función gamma de n más alfa. ¿Sí? Porque en el argumento tengo x más 1. Si al argumento le resto 1, entonces me queda x gamma de x. Aquí tengo en el argumento n más 1 más alfa. Si le resto 1 me queda únicamente n más alfa. Y eso es lo que tengo aquí, n más alfa por gamma de n más alfa. Y luego esta función gamma de n más alfa le resto 1 y puedo volver a utilizar la expresión de arriba y me quedaría n menos 1 más alfa por la función gamma de n menos 1 más alfa. Esta expresión, esta última función gamma, vuelvo a restarle 1 para utilizar la expresión de arriba y me queda n menos 2 más alfa por gamma de n menos 2 más alfa. Los demás términos van quedando ahí. N más alfa, n menos 1 más alfa, n menos 2 más alfa. Vuelvo a hacerlo. Al argumento le resto 1 y me va a quedar, usando la expresión de arriba, n más alfa, n menos 1 más alfa, n menos 2 más alfa, n menos 3 más alfa por función gamma de n menos 3 más alfa. Y así puedo seguir. Restándole 1 cada que aparezca la función gamma, le resto 1 y sigo utilizando la expresión que demostramos la clase pasada. Puntos suspensivos le puse aquí. Y vamos a llegar, fíjense la tendencia, a este primero, a n no le estoy restando nada. En el segundo factor le resto 1. Al tercero le resto 2. Después le resto 3. El que seguirá será n-4, n-5, n-6. O sea, el número que estoy restándole va creciendo. Entonces, fíjense hasta dónde llegué. n más alfa, n-1, n-2, n-3. El siguiente sería n-4. Puntos suspensivos. Hasta n menos n-1. Fíjense que el número que le voy restando va creciendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Hasta que llegue a n-1. Y ahí voy a parar. Porque me conviene parar ahí. n menos n-1 más alfa, gamma de n menos n-1 más alfa. Y esto vamos a simplificarlo. Lo tengo aquí abajo. Si yo resto n menos n, se eliminan, me queda 1 positivo y me queda 1 más alfa. Por eso aquí este término de aquí arriba es el mismo de aquí abajo, 1 más alfa. El argumento de la función gamma aquí es el mismo, 1 más alfa. Y tengo n más alfa, es lo que ya tenía, n menos 1 más alfa, puntos suspensivos, hasta estos dos términos que me quedaron al final. Ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta. Fíjense que era que la n aparece aquí al principio. Ahora simplemente voy a dejar
que aparezca al final. No pasa nada. Tengo 1 más alfa. El término anterior que no escribí es 2 más alfa, 3 más alfa, hasta llegar a n más alfa. Solo le di la vuelta. A la función gamma de 1 más alfa no le pasó nada. Aquí está. Espero que no haya dudas. Solo 1 más alfa que estaba al final del producto lo puse al principio. Y n más alfa que estaba al principio del producto lo puse al final. No pasa nada. Es lo mismo. Entonces me quedan los coeficientes como menos 1 a la n por a0 sobre 2 a la 2n, n factorial, 1 más alfa, 2 más alfa hasta n más alfa. Esto es lo que tenía. Recuerden que esta expresión que está encerrada es la que teníamos arriba. Pero justo me interesa que vean que 1 más alfa, 2 más alfa, 3 más alfa hasta n más alfa aparece también aquí en esta expresión. Por eso yo quería utilizar la función gamma. Bueno, recuerden que A0, dijimos, es la constante de integración. Es una constante arbitraria. Mientras no tenga condiciones que satisfacer, es una constante arbitraria. Así que yo puedo elegir una forma específica para esta constante. Voy a elegir que A0 sea igual a A mayúscula. Fíjense que el poner A mayúscula permite que no pierda generalidad. A puede seguir siendo una constante cualquiera y que va a quedar determinada si yo tengo condiciones para poder evaluarla. Así que me queda en términos de una A mayúscula, no pasa nada, pero esa A mayúscula la voy a dividir entre 2 a la alfa por la función gamma de 1 más alfa. Ok. Entonces voy a sustituir esta propuesta que estoy haciendo. A2n me dará la solución. Cualquier múltiplo de la misma sigue siendo solución. Esto para resaltar que no importa que yo a 0 le haya dado esta forma. Sigue siendo un múltiplo de la constante A mayúscula. Entonces no estoy cambiando la solución. La solución que obtenga va a seguir siendo... La expresión que obtenga, va a seguir siendo solución de la ecuación diferencial. No pasa nada. Voy a sustituirla. Tengo A2n es igual a menos 1 a la n, no le pasó nada. A0 ya no la voy a poner. En vez de A0 voy a escribir esta expresión. A mayúscula sobre... Me va a quedar 2 a la 2n, porque es lo que tenía en la expresión original. Más alfa. ¿Por qué más alfa? Porque cuando propusimos A0, tengo en el denominador un 2 elevado a la alfa. Si junto esos términos que tienen la misma base, la base de 2, me queda 2 a la 2n más alfa. Por eso lo subrayé. Por n factorial, al n factorial no le pasó nada. 1 más alfa, etcétera, hasta n más alfa, ya también estaba. Lo que se le agrega es gamma de 1 más alfa, que aparece en la A0 que propuse. Y les subrayé aquí en amarillo, les resalté que el hecho de proponer A0 me permitió que estos términos que están subrayados sean el mismo. Es decir, que todo esto que está subrayado en amarillo en estos coeficientes, puedo sustituirlos por gamma de n más 1 más alfa. Entonces me queda la expresión más compacta. Me queda menos 1 a la n por A mayúscula sobre n factorial por gamma de n más 1 más alfa por 2 a la n más alfa. Es una expresión más compacta y adquiero otra ventaja muy importante. Otra ventaja es que ahora la expresión sirve desde n igual a 0. Recuerden, aquí lo tengo señalado, que la expresión funcionaba desde n igual a 1. Pero ahora que hice este cambio, mi expresión ya puede funcionar desde n igual a 0. Vamos a verificarlo. Si hago que n valga 0, me va a quedar menos 1 a la 0, eso es 1, por a, sobre 0 factorial, que es 1, por la función gamma de 0 más 1 más alfa, eso es la función gamma de 1 más alfa, aquí está, por 2 elevado a la 2 por 0, 0 más alfa, me va a quedar simplemente 2 a la alfa, aquí está. Me queda que A0 es igual a sobre 2 a la alfa, gamma de 1 más alfa. Y esto que obtuve es correcto, porque fue lo que propusimos aquí arriba.
que A0 sea A mayúscula sobre 2 a la alfa, gamma de 1 más alfa. Entonces con ese cambio ya verificamos que la expresión que me queda, además de ser más compacta, funciona desde n igual a 0. Por eso hicimos todo esto. Y ya puedo escribir la primera solución. Recuerden que la solución que proponemos es x a la r por la suma desde n igual a 0 hasta infinito a subíndice n, x a la n. También recuerden que esta expresión, esta serie, podemos dividirla en una serie de pares y una serie de impares. Y me queda x a la r por la serie de los pares, que también va de 0 a infinito, pero los coeficientes son a2n, x a la 2n. Y la serie de los impares, también de 0 a infinito, pero son 2n más 1, bueno, a subíndice 2n más 1 por x a la 2n más 1. Esto lo hemos demostrado varias veces en clase. Estos términos, los 2n más 1, todos los impares valen 0, lo demostramos hace rato. Toda esta serie se va a eliminar. La única serie que va a sobrevivir es la serie de los pares. Estoy planteando la solución. R1 es igual a alfa y entonces me va a quedar x a la alfa multiplicado por la suma desde 0 hasta infinito de a2n x a la 2n, o bien la suma desde n igual a 0 hasta infinito a 2n x a la 2n más alfa. O sea, este x a la alfa que estaba afuera simplemente entra a la serie, se junta con el x a la 2n y por eso me queda x a la 2n más alfa. Ya que tengo esta expresión, ya puedo sustituir mis coeficientes. Los coeficientes son los que teníamos arriba. Aquí. A mayúscula sale de la serie, será ahora mi constante de integración, A mayúscula, por la suma desde n igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n, sobre n factorial, por la función gamma de n más 1 más alfa. Y el 2 que falta, lo junté ahora con la x. ¿Por qué? Porque recuerden que el 2, aquí lo tengo, lo estoy señalando, 2 estaba elevado a la 2n más alfa en los coeficientes. Y esta x que tengo aquí también está elevada a la 2n más alfa. Por eso lo junté, me queda x sobre 2 todo elevado a la 2n más alfa. Solamente sustituí mis coeficientes. Y esto es A mayúscula multiplicado por y1. O sea, esta serie que me quedó es mi primera solución de la ecuación diferencial de Bessel. Esta primera solución la vamos a representar de una manera específica. Es esta de aquí abajo. Es la misma, J subíndice alfa de x. ¿Quién es J subíndice alfa de x? Pues y1. Y y1 es esta serie. La suma desde 0 hasta infinito menos 1 a la n sobre n factorial gamma de n más 1 más alfa x sobre 2 a la 2n más alfa. Y la subrayé en amarillo. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de obtener es la función de Bessel de orden alfa de primera clase. Ahorita vamos a ver por qué de primera clase. Bueno, ya que obtuvimos esta expresión, que es una función especial, vamos a determinar cómo está expresa en términos de una serie de potencias, vamos a determinar el radio e intervalo de convergencia. Y aquí lo tengo. Voy a utilizar el criterio del cociente. Recuerden que el criterio del cociente me dice que si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del cociente entre an más 1 y an me da menor a 1, entonces la serie es convergente. Recuérdenlo. Vamos a sustituir aquí y despejar cuánto debe valer la x para que esta expresión se satisfaga. Tengo el término an más 1, es decir que en todo esto tengo que sustituir en vez de n más 1. Me queda menos 1 elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial por la función gamma de, si n vale n más 1, me queda n más 2 por alfa.
por 2n más 2 más alfa, porque si n vale n más 1, me va a quedar 2n, 2 por 1 me queda 2 más alfa. Sí, lo voy a escribir para que lo vean. Aquí arriba tengo 2 por n más alfa. Y si n vale n más 1, entonces esto se convierte en 2n más 2 más alfa, porque multiplico 2 por n y 2 por 1. De acuerdo. Lo voy a borrar ahora. Ok. Entonces este primer término y este vienen de n igual a n más 1. Y tengo que dividir entre el término n. Entonces, como lo tengo que dividir, este n factorial que estaba en el denominador, ahora lo pongo en el numerador, junto con la función gamma. N factorial por la función gamma de n más 1 más alfa sobre el menos 1 a la n que estaba en el numerador, ahora lo pongo en el denominador. Y aquí tengo x sobre 2. Aquí lo único que hice fue ponerle el exponente negativo, indicando que tiene que ir abajo. X sobre 2 a la menos 2n menos alfa. Ya que tengo eso, puedo simplificar. Estos términos que tienen x de una vez puedo simplificarlos. Como se están multiplicando, los exponentes se suman. 2n menos 2n se hace 0. Alfa menos alfa se hace 0. Y únicamente me va a quedar x sobre 2 al cuadrado. Aquí está. Los demás los acomodé. El n factorial lo divido entre n más 1 factorial. Y ese n más 1 factorial lo separé aquí como n factorial por n más 1. Es lo mismo. Menos 1 a la n más 1 sobre menos 1 a la n. Los exponentes se restan. N menos n se hace 0. Y únicamente me queda menos 1 a la 1. Que eso es un menos 1. Que aquí está al principio. Después la función gamma. Tengo la función gamma de n más 1 más alfa arriba. Y en el denominador tengo la función gamma de n más 2 más alfa. Pero recuerden la expresión que demostramos y que utilizamos hace un momento. Aquí está. Tengo gamma de x más 1 es igual a x gamma de x. Al argumento se le resta 1. Entonces lo voy a utilizar también aquí abajo. Y la función gamma de n más 2 más alfa la expreso como n más 1 más alfa por gamma de n más 1 más alfa. Y ya que llegué aquí, puedo simplificar. N factorial se va con este n factorial. Gamma de n más 1 más alfa se va con el gamma de n más 1 más alfa de abajo. Y me queda únicamente evaluar el límite cuando n tiende a infinito de 1, porque en el numerador ya no sobrevivió nadie, sobre n más 1, que sobrevivió cuando separé el factorial, n más 1 factorial, y el n más 1 más alfa, que sobrevivió también cuando separé la función gamma. El valor absoluto solo trabaja sobre la expresión donde aparece x, me queda valor absoluto de x sobre 2 al cuadrado, esto tiene que ser menor a 1. Ya sabemos que esto es redundante, pero es mejor dejarlo para no tener errores. Entonces, fíjense que el límite aplica sobre n, y en donde aparece n únicamente es en esta expresión. Entonces toda esta expresión la voy a pasar del otro lado. Está dividiendo, están en el denominador. Si los paso del otro lado de la desigualdad, pasan multiplicando, y entonces me queda x sobre 2 al cuadrado, aquí está, menor que, ahora el límite ya trabaja sobre el lado derecho porque es en donde aparecen los términos con n. El límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que dijimos pasaron multiplicando. N más 1 por n más 1 más alfa. Si yo evalúo este límite diverge a infinito. Esto significa que la serie converge en todos los reales. Es decir, para cualquier valor de x. Ya determinamos, y eso es importante, que la función de Bessel de orden alfa está representada con esta serie, aquí la tengo señalada, y que el intervalo de convergencia es todos los reales.
El dominio de la función son todos los reales. Perfecto. Ojo, hasta aquí solo hemos obtenido la primera solución. Vamos por la segunda solución. Ahora R vale menos alfa y vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. Ya no lo hice todo porque sería volver a repetir, lo único que cambia es este signo negativo en el alfa, pero el procedimiento es idéntico. Sería bueno que para estudiar, recuerden que esto es el método de Frobenius, entonces sería practicar el método de Frobenius que ustedes llegaran a esto. Cuando R2 es igual a menos alfa, que llegaran a esta solución. El procedimiento es el mismo, ya les dije. Me queda en términos de una b mayúscula, que sería mi constante de integración, la suma desde n igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n sobre n factorial, gamma de n más 1 menos alfa, por x sobre 2 elevado a la 2n menos alfa. Entonces lo que señalé y lo señalé con amarillo, que la expresión que me queda es idéntica a esta que ya había obtenido, solo que en vez de alfa positivo aparece alfa negativo. Entonces, para que lo tengan presente, es lo único en lo que cambia. Me queda b multiplicada por y2, porque esta es mi segunda solución, y esta y2 le voy a llamar j subíndice menos alfa de x. O sea que es la función de Bessel, de primera clase también, pero de orden menos alfa. Y lo mismo para esta que obtuve, el radio es infinito. Por tanto, la solución final es y de x igual a mayúscula, mi constante de integración, por j alfa de x, más b mayúscula por j menos alfa de x. Ya terminé. Esta que está encerrada en amarillo es la solución de la ecuación diferencial de Bessel de orden alfa. Pero vamos ahora a estudiar un caso especial. Lo tengo aquí abajo. Volví a repetir la ecuación diferencial x cuadrada y' más xy' más x cuadrada menos alfa cuadrada por y igual a 0. Es la misma de la que partimos cuando empezó la clase. Y estoy preguntando qué pasa ahora si alfa pertenece a los naturales. Es decir, que alfa va a ser igual a m minúscula, y m pertenece a los naturales. Simplemente le cambio el nombre porque recuerden que utilizamos m o n para representar a la variable que toma números naturales como valores. Mi ecuación diferencial queda reescrita como x cuadrada y' más xy' más x cuadrada menos m cuadrada y igual a 0. Solamente en vez de alfa escribí m, pero ya sé que ahora solamente puedo tomar números naturales para la m. Entonces, la primera solución, recuerden que era j alfa que estaba definida con esta serie. Entonces, si alfa ahora es igual a m, yo sé que mi primera solución será j subíndice m de x como la suma desde 0 hasta infinito menos 1 a la n sobre n factorial por gamma de n más 1 más m, x sobre 2 a la 2n más m. Solamente cambia eso. Pero hay algo más. Recuerden que gamma de n más 1 es n factorial. Lo demostramos la clase pasada. Hace rato no lo utilizamos porque nos quedaba en el argumento una alfa, y era una alfa que representaba un número real. Esta expresión que obtuvimos solamente aplica si el argumento es un número natural. N más 1 es un número natural. Entonces, ahora que sustituí alfa por m, en el argumento de la función gamma tengo un número natural. Por eso voy a poder aplicar esta expresión. Y en vez de funciones gamma, me va a quedar factoriales. Tengo aquí abajo gamma de n más 1 más alfa, siguiendo la expresión de aquí arriba, será n más m factorial. Y entonces mi expresión se reduce a la que tengo aquí encerrada. J subíndice m de x, la suma desde 0 hasta infinito, menos 1 a la n sobre n factorial por n más m factorial por x sobre 2
a la 2n más m. Esa es la primera solución de esta nueva ecuación en donde m toma los valores naturales. Para la segunda solución voy a intentar hacer algo similar. J menos alfa de x es la suma desde 0 hasta infinito menos 1 a la n sobre n factorial gamma de n más 1 menos alfa x sobre 2 a la 2n menos alfa. Sustituyo y entonces me queda j menos m de x más la expresión, lo único en lo que cambia es que aparece menos m, 2n menos m. Tengo la función gamma de n más 1 menos m y esto sigue siendo un número natural, el argumento. Entonces puedo utilizar también el cambio por el factorial. Solo que hay algo extra que debo analizar que hace rato no era necesario. Para ciertos valores de n, el argumento será entero negativo o 0. Recuerden que m toma valores naturales pero están fijos. Espero que quede claro. Recuerden que la ecuación diferencial que estoy resolviendo ahora es esta. Si yo elijo que m valga 0, eso es un problema, una ecuación diferencial. Si elijo que m valga 20, eso es otro problema. Si m vale 3, es otro problema distinto. Lo que quiero que entiendan es que la m, en cuanto la elija, ya se queda fija. Ya es fija en todo momento. ¿Qué es lo que va a cambiar? La n. Por eso aquí dice que n va a empezar desde 0, entonces n va a cambiar y va a haber ciertos valores que tome la n que harán que el argumento de la función gamma sea un entero negativo o 0. Por ejemplo, si n es igual a 0, 1, 2, 3, hasta m menos 1. En donde m empieza en 1, 2, etc. Vamos a explicarlo aquí abajo. Por ejemplo, dice, si m es igual a 1, entonces cuando n valga 0, en el argumento de la función gamma, recuerden que la función gamma que estamos analizando es esta que estoy señalando, si n vale 0 y m vale 1, me va a quedar 0 más 1 menos 1, me queda gamma de 0. Ahora voy a cambiar la m, sería otro problema. Recuerden que la m se elige y ya queda fija y define un problema diferente. Entonces si hago que la m valga 2 ya tengo un problema diferente, pero en el argumento, cuando n valga 0, me va a quedar menos 1. Me queda 0 más 1 menos 2, menos 1. Y cuando n valga 1, me va a quedar 1 más 1, 2 menos 2, 0. Si m es igual a 3, es otro problema diferente. Cuando n valga 0, me va a quedar la función gamma de menos 2. Cuando n valga 1, me va a quedar la función gamma de menos 1. Cuando n valga 2, la función gamma de 0. Y por último puse aquí m igual a 4. Si hago que m valga 4, es otro problema diferente. N0 se hace menos 3, el argumento de gamma. Cuando n vale 1, menos 2. Cuando n vale 2, menos 1. Cuando n vale 3, 0. Por eso, ya que esto nada más es para demostrar lo que aquí está escrito. Esta es la conclusión. Que cuando n vale 0, 1, 2, 3 hasta m menos 1, y aquí lo podemos ver rápidamente, m vale 4 y esto sucede hasta n igual a 3, o sea 4 menos 1. Por eso aquí dice, desde n igual a 0, 1, 2, 3 hasta m menos 1, todos los valores del argumento de la función gamma van a ser enteros negativos o 0. Y aquí podemos verlo. Tenemos enteros negativos en el argumento o 0. ¿Por qué es importante hacer esa anotación? De este lado puse la gráfica de la función gamma, que la analizamos la clase pasada. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo me acerco a 0? Si yo me acerco a 0 por la derecha, la función gamma diverge a infinito. Si me acerco por la izquierda, diverge a menos infinito, en 0. En menos 1, lo mismo. Por la izquierda, a infinito positivo, por la derecha, a infinito negativo. Al 2, ¿qué pasa? Si me acerco por la izquierda a infinito negativo,
por la derecha infinito positivo. Lo mismo pasa con todos los números enteros negativos. Por eso yo quería señalar esto. Porque en la expresión que estoy analizando, en la función de Bessel menos m, en la función gamma va a haber unos términos que se van a... Bueno, que el argumento va a ser negativo o cero, el de la función gamma, y eso hará que la función gamma se vaya a más menos infinito. Y no tengo que considerar esos términos. Vamos a verlo ahora. Ya que explicamos esto, que en los enteros negativos o en cero la función gamma diverge a más menos infinito, dice, por tanto, cuando n es igual a 0, 1, 2, puntos suspensivos hasta m menos 1, el valor absoluto de la función gamma de n más m más 1 tiende a infinito. Aquí me sobra un positivo. Ese, exacto, me sobraba. Es gamma de n menos m más 1. Diverge a infinito. Es decir, fíjense que como está en el denominador, cuando diverge a más menos infinito, hará que todo esto se haga cero. Entonces, no tiene caso considerar en la serie, ¿cuál serie? Esta que tengo aquí arriba, a los términos que se hacen cero. Los voy a eliminar. Fíjense que la serie empieza en 0, pero dijimos que cuando n vale 0, esto se hace 0. Si me paso a 1, también cuando tomo 1, también se hace 0. También en 2, también en 3, 4, hasta m-1. Quiere decir que de esta serie voy a eliminar estos primeros términos. ¿Cómo lo hago? Fácil. Tengo j menos m de x igual a n, la suma desde n igual a m hasta infinito. Es decir, quité todos los anteriores. ¿Cuál es el anterior a m? m-1. El anterior, m-2, m-3 y así me sigo hasta que llego a 0. Por eso todo consiste en este pequeño cambio, en hacer que la suma vaya desde n igual a m hasta infinito, menos 1 a la n sobre n factorial, gamma de n más 1 menos m, x sobre 2 a la 2n menos m. Y con eso aseguro que todo lo que sobrevivió aquí, todos estos términos ya no son 0. Ok. Y entonces, ahora sí puedo hacer el cambio. La función gamma de n menos m más 1 es igual a n menos m factorial, y entonces mi expresión se convierte en esta que tengo aquí abajo, que lo único que la hace diferente es que la función gamma ya no aparece, sino aparece n menos m factorial. Es la misma. Bueno, vamos a hacer algo más. Bueno, aquí dice que recorrimos el índice porque quiero que la serie empiece en 0, ¿de acuerdo? Es decir, que ahora que hice que quité los términos que se hacen 0, mi serie empieza en n igual a m, pero eso no me interesa que empiece en 0. Entonces, para que empiece en 0, lo que necesito hacer es recorrer el índice. ¿Recuerdan? Hacerlo es fácil si lo veo como un cambio de índice. Recuerden que esto es lo que hemos hecho siempre que resolvemos por series de potencias. ¿Recuerdan? Que como necesitamos que empiecen que tengan la misma potencia de la x, recorríamos el índice proponiendo un cambio. Proponemos una expresión para k igual a n menos m en este caso. Si lo recuerdan, lo hemos hecho en otros ejercicios, que no es otra cosa más que recorrer el índice. Pero verlo como un cambio de variable es más fácil. Entonces dice, hacerlo es fácil si considero que k es igual a n menos m. Y entonces n es igual a k más m. Fíjense, si hago que k sea igual a m, que n sea igual a m, que es el primer término, como ahora lo voy a escribir para k, como esta suma de arriba empieza en n igual a m, entonces me va a quedar m menos m, 0. Quiere decir que k empieza en 0. Me queda menos 1 a la n, aquí tengo aquí arriba menos 1 a la n, pero n vale k más m, por eso puse aquí menos 1 elevado a la k más m. Sobre n factorial, pero n vale k más m, entonces k más m factorial. Por n menos m factorial, pero n menos m es k,
Entonces k factorial. Por x a la 2n menos m, sustituyo n por k más m. Aquí lo tengo para que lo tengan presente. 2 por n sería 2 por k más m. Por eso tengo 2 por k más 2 por m menos m. Y entonces 2m menos m se convierte en 2k más m en el exponente. O sea que haciendo ese cambio ya recorrí el índice. Ahora hice que k empiece en 0. Bueno, ahora está en términos de k y empieza en 0, que es lo que estaba buscando. Dice, ya que recorrí el índice, vuelvo a hacer que k sea igual a n, para tenerlo todo en términos de n. Recuerden que este cambio solamente me hace fácil hacer el corrimiento del índice, solo para eso. Pero el nombre que yo utilice para la variable no importa. Entonces me queda la suma desde n igual a 0 por d menos 1 a la n más m sobre n más m factorial por n factorial por x sobre 2 a la 2n más m. Lo señalé con azul, que lo único que hicimos fue cambiar donde aparecía la k antes, ahora aparece n. No pasa nada. Dice, el término menos 1 a la n más m, que es el que tengo aquí, lo puedo escribir como menos 1 a la n por menos 1 a la m. Dentro de la serie, ¿cuál es la letra que va cambiando? N, aquí lo dice. N empieza en 0 y se va a ir a este infinito. M no. Entonces esto es una constante. Puede salir de la serie. Eso hace que quede j subíndice menos m de x igual a menos 1 a la m por la suma desde n igual a m a infinito menos 1 a la n sobre n factorial por n más m factorial por x sobre 2 a la 2n más m. O sea que todo esto que hicimos fue solamente para simplificar la expresión para j menos m. Pero fíjense en esta serie que quedó. Esta serie que quedó es idéntica a una serie que ya teníamos arriba. ¿Cuál serie? La serie de j subíndice m. Aquí lo puse. J subíndice m es la suma desde 0 a infinito menos 1 a la n sobre n factorial, n más m factorial, x sobre 2 a la 2n más m. Pueden verlo. Es idéntica a la que tuvimos aquí arriba. Eso significa que los encerré en amarillo. J menos m de x es igual a menos 1 a la m, que fue la constante que sacamos de la serie, por jm de x. Este resultado es sumamente importante. Pero hay un problema. Dice, cuando alfa es igual a m, jm y j menos m no son linealmente independientes. Recuerden que esta jm era mi primera solución de la ecuación diferencial. Me hacía falta encontrar la segunda. Yo pensé que la segunda iba a ser j menos m. Pero con esta expresión que demostramos, verificamos que no son linealmente independientes, que j menos m no es otra más que jm multiplicada por un coeficiente, por una constante. No son linealmente independientes. Quiere decir que esta j subíndice menos m no me sirve como segunda solución de mi ecuación diferencial. Necesitamos construir una segunda solución. La segunda solución ya está propuesta, es esta. Voy a proponer y subíndice alfa de x como el coseno de pi alfa por j alfa de x menos j menos alfa de x sobre seno de pi alfa. Fíjense que esta expresión y mayúscula contiene a j alfa y a j menos alfa. Y que j alfa y j menos alfa eran solución de la ecuación diferencial de Bessel. Eso significa que esta expresión también va a ser solución de la ecuación diferencial. Lo puse aquí abajo. Como contiene a j alfa y j menos alfa, también es solución de la ecuación diferencial. Y esta expresión la encerré porque esta propuesta define a la función de Bessel de orden alfa de segunda clase. Por eso al principio dijimos que j era de primera clase. Esta y representa
una función de Bessel de segunda clase. Muy bien. Pero recuerden que estamos resolviendo el caso en el que alfa pertenece a los naturales, o sea que alfa es igual a m. Entonces, para hacerlo, necesito evaluar el límite cuando alfa tiende a m de y alfa de x. Y de esa manera obtengo mi y subíndice m. Ok. No lo vamos a desarrollar completo porque tomaría mucho tiempo, es muy largo y no tiene caso para casos de aplicación que vamos a ver en la tercera unidad. Vamos a necesitar estos resultados, pero la función y normalmente la vamos a eliminar. Todo va a estar justificado físicamente, por la física del problema. Así que no me interesa en este momento hacer el desarrollo completo. Solamente les digo que esta es la propuesta para la función de Bessel de segunda clase, que también es solución de la ecuación diferencial, y entonces a partir de ella puedo obtener la segunda solución que me faltaba. ¿De qué manera? Evaluando el límite. No es un límite sencillo de evaluar porque hay una indeterminación. De acuerdo. Pero vamos a dejarlo expreso así nada más. En resumen, esta ecuación que estoy señalando es la ecuación diferencial de Bessel de orden alfa. Y nosotros la resolvimos hoy y determinamos que la solución es una constante por j alfa más otra constante por j menos alfa. También vimos que si alfa es igual a m, entonces tengo esta ecuación. Es la misma, solamente tengo en vez de alfa m, pero m toma valores naturales. Y la solución es esta, una constante por jm más la constante por ym. Esta es la diferencia entre estas dos ecuaciones. Si alfa es cualquier real positivo, entonces estas son mis soluciones. Si alfa se convierte en m, o sea, un número natural, entonces estas son mis soluciones, j y y. ¿Por qué? Porque ya vimos que si yo utilizaba j menos m, no estaba obteniendo una solución linealmente independiente de la primera. Este es el resumen. Y esto es lo que vamos a aplicar. Por último, les puse aquí las gráficas de jn y yn, es decir, de estas dos. Aquí en las imágenes aparece n, pero bueno, es lo mismo, m o n. ¿De acuerdo? Solamente estamos utilizando estas que estoy señalando. Entonces, la función va a ser diferente si yo hago que valga 0, J0, J1, J2, J3. Fíjense que para las de primera clase, J0 empieza en 1 y de ahí baja y atraviesa varias veces, bueno, infinitas veces el origen, bueno, el eje de las X. Y todas las demás funciones de primera clase J empiezan en 0. J1, J2, J3, J4. Solamente viene hasta J4, pero recuerden que eso sigue hasta el infinito. Y para la Y, todas vienen desde menos infinito, fíjense. Todas vienen de menos infinito. Y de ahí cruzan el eje varias veces. Menos infinito, Y1, Y2, Y3 y Y4, pero lo mismo. Son infinitas funciones. ¿Qué podemos concluir? Que estas funciones son periódicas, claro, periódicas, amortiguadas también, si es cierto, no lo mencioné, pero fíjense que la amplitud cambia. Fíjense, al principio es muy grande y conforme va avanzando, la amplitud va disminuyendo. También podemos verlas a lo mejor. Si hubiera conseguido imágenes más grandes que se viera más fácil. Pero son amortiguadas porque la amplitud va disminuyendo. Es decir, cada vez se acercan más a 0. Creo que aquí en las funciones de y se ve más claramente. La amplitud va disminuyendo. Por eso decimos son funciones periódicas amortiguadas porque la amplitud disminuye y tiende a 0. Con eso vamos a terminar. Y esta tarea
es importante para la tercera unidad. ¿De acuerdo? Dice, busca los primeros 20 ceros de J0. J0 es esta que tenemos aquí. Este que estoy señalando sería el primer cero. Este sería el segundo cero. Este sería el tercer cero. Y lo que hay que buscar es cuánto vale la X aquí, cuánto vale la X aquí, cuánto vale la X aquí. Ya van 3, hay que buscar los primeros 20. Esos están reportados en la literatura, están reportados en internet, hay tablas. Entonces hay que buscarlos y tenerlos en su cuaderno a la mano porque los vamos a utilizar en la última unidad. Muy bien. Ahora sí, recuerden que esta es la primera hoja de la segunda serie de problemas que están resolviendo. Habíamos dicho que ya podían resolver, híjole, no recuerdo hasta dónde. Pero estas que estoy señalando son funciones de Bessel. Las anteriores deben ser únicamente de Frobenius. Otras de Legendre, puntos ordinarios y condiciones iniciales. Sí, exacto. Entonces, estas que estoy señalando son funciones de Bessel. Es decir, que ya terminamos todos los temas. Ya pueden resolver todos estos ejercicios de esta primera hoja. Y si recuerdan la clase pasada, les señalé que ya podían resolver los ejercicios que están en la segunda hoja, que tienen que ver con las funciones gamma, beta y error. ¿Sí lo recuerdan? Quiere decir que con esto terminamos ya la segunda unidad. Necesitamos ahora platicar sobre cómo vamos a evaluar. Yo estaba pensando, voy a recibir todas sus sugerencias y si consideran que podemos hacerlo de otra manera, yo estoy dispuesto a cambiarlo, a discutirlo con ustedes. Pero mi propuesta es que lo hagamos como hasta ahora, que hemos trabajado, pues sí, en el horario de la clase, preparar un examen también que puedan resolver en el horario de clase. Se me ocurre a mí que lo hicieran el próximo miércoles. Déjenme revisar fechas. La clase de hoy es la clase del 15, sería en 8 días, es mi propuesta, que sería el 22, lo voy a poner aquí, segundo parcial, perdón mi letra, pero es que la posición no me ayuda. 22. Esa sería mi propuesta. Y se me ocurre hacer un examen corto. Recuerden que de por sí así son. Ya hicimos el primer parcial y cuando lo revisamos juntos en clase, recuerden que explicándolo todo lo resolvimos en 40 minutos. O sea que se podía resolver incluso en menos. Y este segundo examen sería algo similar. Y lo mismo, tienen acceso a sus notas. Y recuerden que todos estos desarrollos completos los hago para que ustedes sepan de dónde vienen las cosas. Creo que lo he repetido en las clases pasadas. El desarrollo que hicimos el día de hoy para introducir a las funciones de Bessel es un desarrollo que no les voy a pedir en un examen. Ya lo hicimos y generalizamos los resultados. Entonces, ¿de qué se trata? Únicamente de aplicar resultados. ¿En qué consistiría el examen? Recuerden que vimos ecuaciones diferenciales. ¿En qué consistiría? En que identificaran la ecuación diferencial, en donde se clasifica si puntos ordinarios o puntos singulares regulares. Si tienen condiciones iniciales también ya saben. Identificar si es de Legendre o si es de Cauchy-Euler o si es de Bessel. O sea, realmente el examen consistiría en identificar qué tipo de ecuación diferencial tienen y con base en eso dar una solución. Que de todos modos ustedes ya tienen las soluciones generales. Entonces solamente hay que identificar qué tipo de ecuación tienen y proponer la solución de acuerdo a lo que ya desarrollamos en clase.
y ustedes tienen ahí a la mano sus notas, tienen los videos grabados con las clases, entonces yo por eso pienso que sería una buena opción hacerlo así. Yo haría un examen corto y hacerlo como hemos pasado lista en formularios de Google. Ya revisé y yo puedo ponerles ahí el examen y ponerles ahí un apartado en donde ustedes puedan subir al final en un archivo sus respuestas. Es lo que a mí se me ocurre. No sé, preparar un examen, que dure, prepararlo para unos 40 minutos para que ustedes tengan tiempo y dejar la plataforma abierta, el cuestionario abierto 2 horas. Es decir, el examen podría empezar a las 10 de la mañana y yo cerraría el examen a las 12. La clase es de 10 a 11 y media, pero les estoy dando esa media hora extra suponiendo, ¿a qué voy? Que yo prepararía un examen para que fuera fácil de resolver en menos de una hora. Pero yo entiendo que a lo mejor se tarden un poco más, entonces yo les daría la hora y media completa. A pesar de que el examen pueda resolverse en menos, yo les daría la hora y media completa y les estoy dando media hora extra de 11 y media a 12 para que en ese tiempo ustedes puedan escanear su examen y subirlo. A mí me gustaría, porque sería mucho más fácil para mí calificar, que lo subieran como un archivo de PDF. Si tienen 3 hojas de examen, por decir, que esas 3 hojas las escaneen, que me manden, que me suban a la plataforma un solo PDF. Eso se me ocurre a mí. Y podríamos tener una sesión de dudas el próximo lunes. Trabajar como lo hicimos en el primer parcial. Piénsenlo. De todos modos, yo lo voy a publicar también en la página de Facebook. Ahí podemos estar en contacto, comunicarnos y decidirlo. ¿De acuerdo? Pero esa es mi propuesta. Dejarlo para el 22 de abril. Bueno, les digo, está sujeto a discusión. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda, escríbanme, estudien, hagan sus notas con calma y yo estoy al pendiente ahí por cualquier cosa, cualquier duda. Que estén muy bien. Suerte. Bye.